Aquí va el índice temático de este capítulo. Safety Car y Medical Car. Señalización, cepiolita, servofreno, simulador, sistema antipatinaje, sistema de suspensión, sistema eléctrico y electrónico, sonda Kiel, subviraje y sobreviraje, succión rebufo, suspensión activa, suspensión hidroneumática, suspensión a ballesta. Safety Car y Medical Car. Auto de seguridad y auto médico en español, sus funciones son neutralizar la competencia, tanto sea por un problema deportivo o de atención médica. Mercedes-Benz ha cumplido casi 30 años ofreciendo esta asistencia a la categoría. En 2021 se suma Aston Martin, con quien alterna funciones durante la temporada. Su utilización se impuso debido a cualquier inconveniente presentado en pista y que pone en peligro la continuidad de la competencia. La primera intervención de un vehículo de seguridad en la Fórmula 1 fue en el año 1973, durante el caótico Gran Premio de Canadá a través de un Porsche 914. Actualmente su intervención está arreglada y estipulada por la FIA, además de existir la versión virtual del mismo. Tanto el Safety Car como el Medical Car son conducidos generalmente por un ex conductor de experiencia y ambos móviles cuentan con un completo equipamiento en caso de intervenir. Señalización. Son todos aquellos indicadores que cumplen funciones pasivas y activas, tanto en boxes como en pista. Pueden ser luminosas o a través de carteles o pizarras. Algunos sistemas van montados en los propios monoplazas. Las más usuales y conocidas son las utilizadas por los auxiliares banderilleros, encargados de mostrar a los conductores las diferentes banderas. La verde es pista libre, bandera blanca significa que circula un vehículo de servicio en el trazado. Blanca y negra partida es advertencia por conducción peligrosa o violatoria. Negra, exclusión de un determinado conductor. Negra con círculo central anaranjado es para advertir a un monoplaza que tiene un problema que puede constituir peligro. Azul es porque se debe dejar paso. Bandera amarilla significa precaución. Con bandas verticales amarillas y rojas es porque hay algún inconveniente en la superficie del circuito. Con bandera roja se interrumpe la actividad en pista. Bandera a cuadros blancos y negros da por finalizada la actividad. Cepiolita. La cepiolita es un mineral poroso de poca densidad y de gran absorción. En la Fórmula 1 se utiliza para absorber líquidos derramados, sobre todo en la cinta asfáltica. Se trata de ese polvo blanquecino que los auxiliares espolvorean en la pista sobre, por ejemplo, una mancha o reguero de aceite para evitar posibles despistes. Se utiliza desde hace muchos años y suplantó al aserrín y la cal. La cepiolita es capaz de absorber 3 veces su propio peso, por lo cual es muy efectiva para estos menesteres y es aconsejable aplicarlo cuando no llueva. Servofreno. El servofreno es un sistema utilizado a través de la historia, tanto en los grandes premios como luego en la Fórmula 1, de forma reglamentaria o no, dependiendo del ente rector actuante. Se trata de un dispositivo que tiene por función multiplicar el valor del esfuerzo de frenado ejercido por el conductor sobre el pedal mismo. El servofreno más extendido es del tipo a depresión, así llamado porque utiliza la depresión creada en el motor en los conductos de aspiración para multiplicar la acción de frenado. Se conecta un tubo del dispositivo al colector de admisión con la interposición de una pequeña válvula de retención. Una vez que el motor está en marcha, una depresión se crea en el colector.
En cuanto se impulsa el pedal de freno, el aceite bajo presión trabaja a través del circuito hidráulico y genera la acción de frenado. Al mismo tiempo, el aceite produce una presión sobre un pequeño cilindro que se encuentra dentro del grupo de ajuste del servofreno. Simulador. Los simuladores de realidad virtual han evolucionado mucho en los últimos años. La fidelidad alcanzada en lo referente al ámbito que rodea a un monoplaza en la realidad es cada vez más asombrosa y análoga a esta. Los simuladores de última generación están evolucionando del presentado en 2009 por la reconocida compañía Moog Inc., encargada de fabricar simuladores para la industria aeroespacial, industrial y dispositivos de medicina de alta complejidad. El multifacético y experimentado diseñador Gian Paolo Dallara fue quien los asesoró en lo referente a su aplicación al deporte motor. Y aquí lo vemos posando con el aparatejo de aquel año, no muy distinto a los actuales. Actualmente todos los equipos tienen instalados simuladores de este tipo, aunque a comienzos de la segunda década de este siglo, todo lo conocido será suplantado paulatinamente por aparatología más evolucionada. Como este simulador de Ferrari, diseñado por Ashley Warne, un ex integrante del equipo y fabricado por Dynisma, que es capaz de reproducir un entorno de 360 grados, siendo técnicamente el más completo de los conocidos hasta el momento, y que se comenzó a utilizar y comercializar desde 2022. Sistema antipatinaje. Imagen parcial de elementos antipatinaje de un Williams FW14B de 1992. Prohibido por el ente rector de la categoría en 1993, fue reintroducido en 2001 y vuelto a eliminar a partir de 2004, ya que dicho sistema impide patinar a las ruedas del tren posterior, controlando la aceleración y dosificando la entrega de poder del motor, mitigando la actividad del conductor por ser una literal ayuda de conducción. A este tipo de sistema se lo considera óptimo en pistas húmedas o mojadas o en circuitos trabados, ya que la exacta entrega de poder determina un óptimo funcionamiento del monoplaza y su apoyo mecánico. Sistema de suspensión. El objetivo de la suspensión es aislar al conductor de las vibraciones a que es sometido el monoplaza. Aunque los sistemas han variado a través de la historia de la competición, desde mediados de la década del 70, las suspensiones son internas, del tipo conjunto resorte amortiguador, porque van alojadas en receptáculos dentro del chasis. A grandes rasgos, para vincular la rueda con el conjunto resorte amortiguador, es necesario el uso de elementos que son los encargados de transmitir los desplazamientos de las ruedas a través de mecanismos intermedios al resorte. Así se denominan suspensiones de empuje, conocidas también en inglés como push rod, cuando el elemento trabaja presionando el resorte, y suspensiones de arrastre, conocido también con el nombre inglés como pull rod, cuando se hace extensión del resorte. El sistema se completa con los brazos superiores e inferiores, delanteros y traseros, que intercomunican la parte mecánica del sistema con las ruedas, denominado como conjunto de masas no suspendidas. Cuando el sistema de suspensión trabaja en recorrido positivo, figura A, se denomina de empuje. Cuando el sistema de suspensión trabaja en recorrido negativo, figura B, se denomina de arrastre. Como también se observa en el gráfico, en ambos casos se establece a través de brazos y varillas montadas en bieletas, logrando que la suspensión y el control del rolido o inclinación lateral facilite el giro del chasis en los virajes.
En este otro gráfico con transparencia que compara dos modelos Ferrari, indicados en amarillo y flechas negras, donde se observa a la izquierda el sistema de empuje, push rod, y a la derecha el de arrastre, pull rod. Actualmente el despeje al piso es tan mínimo y preciso que, de hecho, hay que bloquear las suspensiones al final de su recorrido con un tope casi rígido a fin de limitar el descenso del monoplaza cuando el aplastamiento aerodinámico aumenta a alta velocidad para que no se desarme cuando pasa sobre los pianitos, bordillos, lavaderos o cebras, dependiendo del caso. Así es necesario aflojar la diferencia de rigidez entre resortes y topes, con el riesgo que las variaciones de despeje se tornen excesivas y en ciertos circuitos hasta contraproducente. Llegar al despeje óptimo es una tarea de alta precisión y determinante en la configuración suspensional para lograr el mejor rendimiento en la pista. De hecho, y en relación a lo recién explicado, desde hace muchos años la suspensión de un Fórmula 1 es muy rígida, aún sobre pista mojada, donde por un tema de configuración se ablandan al máximo. Cuando se comprueba de forma evidente, luego de que un monoplaza pierde una rueda, delantera o trasera incluso, y el chasis casi que ni se inclina por su ausencia. Como en el caso de esta Ferrari, con rueda y suspensión arrancada, luego de golpear un McLaren en Bélgica 98, quedando graficado de forma evidente que el chasis está prácticamente nivelado, máxime si verificamos el despeje de la rueda contraria trasera y su distancia al piso, que es casi inexistente. Las principales diferencias entre ambos sistemas es que el de empuje, push rod, ofrece practicidad en los anclajes y el traslado de cargas y en cierto punto favorece más a la aerodinámica delantera. En cambio, el sistema de arrastre, pull rod, beneficia más la aerodinámica trasera, también el centro de gravedad por estar más bajo, y aunque este sistema tiene la ventaja de demandar menos peso en determinados componentes, pero a su vez es más débil y sensible. Sistema eléctrico y electrónico. El sistema eléctrico de un Fórmula 1 se puede englobar dentro del sistema electrónico del mismo. Así, un monoplaza de la categoría es recorrido por más de 1 kilómetro de cables eléctricos, que se conectan a un centenar de captadores y calculadores de información, en su gran mayoría electrónicos. Por ello se debería hacer mención más a un sistema electrónico que eléctrico. De hecho, hay muchos aparatos electrónicos de toda clase. La ECU es el que más consume. Un sector con elementos y cableado de instalación eléctrica y electrónica de un Sauber de 2008. El sistema eléctrico sirve en su mayoría para trasladar energía de un sistema a otro y en bajos valores de voltaje, ya que no hay arranque, por ejemplo, el cual se realiza desde el exterior con un sistema de accionador neumático. También el sistema de señal lumínica en la parte trasera, impuesta desde principios de los 70, desde hace poco tiempo de 3 luces, aunque siempre de bajo consumo. Sonda Kiel. A través de los años en la Fórmula 1 se han venido aplicando paulatinamente cada vez más sistemas de medición y control, tales como sensores, que permitían primero medir una multitud de funciones. Por ejemplo, los movimientos lineales ya eran registrados por reóstatos, los angulares por potenciómetros, los regímenes con detectores y las aceleraciones con acelerómetros, y luego sondas que van desde sistemas visuales como cámaras láser infrarrojas, termosensibles de superficie, etc. Los más conocidos y usuales en lo referente a aerodinámica son el tubo sonda Pitot, que se trata en otro apartado de este glosario técnico, y la sonda Kiel,
que veremos a continuación. Estas son las variantes más utilizadas por los aerodinamicistas de la categoría. Su función es medir la presión total en una corriente de fluido, ofreciendo a partir de allí una serie de factores de corrección de acuerdo a la información suministrada. La forma más práctica de aplicación es armar un enrejado, montarlo en un determinado sector, en este caso el área de la zona anterior de un pontón lateral, y poblarlo con una batería de sondas Kiel en cada ángulo, optimizando así la superficie a analizar. De esta forma, no solamente se sondea una superficie o elemento, sino su incidencia en la órbita de éste, es decir, su espacio adyacente. Subviraje y sobreviraje. Es el desequilibrio neutro del monoplaza delantero, subviraje, cuando tiende a perder estabilidad en el sector anterior, y trasero, sobreviraje, cuando tiende a perder estabilidad posterior, en ambos casos de forma voluntaria o involuntaria. Ver conducir a Aronier Peterson, como me tocó hacerlo aquí en Buenos Aires cuando yo era un adolescente, significaba comprender perfectamente y de forma inmediata estos dos efectos que le agradaba producir voluntariamente, debido a su estilo de manejo. Aquí con su Lotus 76 por delante del McLaren M23 de Emerson Fittipaldi durante el ejercicio de 1974. Sin embargo, el subviraje y el sobreviraje involuntario se lo puede achacar a causas muy simples, como un punto de giro demasiado alejado o una aceleración exagerada a la salida de un viraje, consecuencias de un mal reglaje del monoplaza, poca adherencia a causa de una presión de neumáticos errónea, un diferencial mal reglado, etc. Y en lo referente a la aerodinámica, insuficiente apoyo delantero o trasero debido a los elementos aerodinámicos que posea o no y a las incidencias de estos, debido a una incorrecta configuración y demás, etc. Succión y rebufo. Yendo a un ejemplo extremo, este ciclista puede llegar a circular con su bicicleta fácilmente a más de 200 km/h de velocidad, por ir en succión o rebufo del vehículo adaptado para ello y que lo precede. Pero hablando de la competición automovilística y en este caso puntual de la Fórmula 1, el monoplaza en su marcha penetra el aire y a su vez crea una estela hacia atrás. Si detrás marcha otro monoplaza, dicha estela producida por el primero reduce la resistencia al avance del segundo, conocido también por la voz inglesa drag, el cual puede así ingresar en succión o rebufo. Imagen alegórica de una entrada en succión o rebufo del perseguidor al perseguido. El balance aerodinámico de un monoplaza, que va detrás de otro, cambia proporcionalmente a la distancia entre ambos, comenzando a entrar en succión o rebufo, cuando un tramo recto es suficiente para tal fin y cuando exista una distancia menor a los 50 metros aproximadamente. La estela de turbulencias desprendidas por el monoplaza que marcha adelante producirá efectos aerodinámicos cambiantes para con el monoplaza que ingrese en la succión o rebufo de este, ya que cuanto más cerca se encuentre, producirá menos subviraje, inestabilidad en el tren delantero, y cuanto más lejos, menos sobreviraje, inestabilidad en el tren trasero, con respecto a su punto de equilibrio neutro para el cual fue arreglado. Estando en succión o rebufo, un 10% menos de carga aerodinámica implica un aumento aproximado de entre 5 a 10 km/h de velocidad, la cual, si es mantenida por la potencia del motor para cuando se apreste a salir de la succión o rebufo y reciba el flujo de aire en forma normal, podrá entonces hacer posible el sobrepaso. Con el advenimiento del alerón trasero de incidencia variable, el denominado DRS, esto se ha facilitado enormemente, pero de forma, digamos, artificial,
ya que solamente uno de los dos monoplazas tiene esta sustancial ventaja siempre, o sea, el que viene por detrás. Pero a partir de 2026 también el alerón delantero dispondrá de una determinada incidencia variable y además lo podrán activar ambos monoplazas al mismo tiempo. Suspensión activa. Es utilizada en la Fórmula 1 por primera vez en 1983 por Lotus, aunque también Ligier probó un sistema pseudoactivo, un sistema neumático aire comprimido, y con sensores que no dio el resultado esperado. Fueron introducidas por primera vez en carrera en el Lotus 92, durante el Gran Premio de Brasil de 1983. Pero fue recién en 1987, nuevamente Lotus, en Mónaco, fue la primera vez que un monoplaza de la categoría gana empleando esta solución, optimizada años después por Williams, quienes fueron los primeros en campeonar con este sistema. En el esquema de esta transparencia se observan coloreados los elementos que la componen. El equipo de Didcot llevó esto hasta el paroxismo con el modelo FW14B de 1992, bajo un dominio casi total. Pero al tiempo, esta solución técnica fue prohibida por la FIA. Para explicarlo de forma simple y sintética, estaba basado en un sistema electrónico a través de sensores que informaban sobre la vibración y rotación de cada rueda en forma independiente, adaptando su respuesta al requerimiento buscado en pista a través de un sistema hidráulico, manteniendo el monoplaza en la posición más horizontal posible, aún en curvas donde el apoyo no era uniforme, debido a la velocidad con que se afrontaban, evitando el rolido, que es la inclinación hacia el ángulo contrario al viraje, y trabajando hermanadamente para tal fin con la barra estabilizadora y los amortiguadores. En este video se puede observar su accionar. Suspensión hidroneumática. Sistema recreado a principios de los 80 por Gordon Murray de Brabham en el modelo BT49C del 81, debido a la prohibición de utilizar las faldas, que sin embargo le permitían circular pegado al piso, mientras que los demás monoplazas mantenían la distancia reglamentaria de 6 centímetros al piso. Se recurrió entonces a una antigua receta utilizada por algunos antiguos Citroën de calle, llamada suspensión hidroneumática, la cual, mientras se accionaba, mantenía el monoplaza con el despeje reglamentario de los 6 centímetros cuando debía ser controlado ingenuamente por los comisarios en boxes, y cuando se interrumpía, el chasis en pista se aplastaba contra el piso, artilugio que durante aquel año 81 luego todos copiaron, como este Lotus de Elio De Angelis que se ve en la imagen, tratando de buscar el efecto deseado. A continuación, un gráfico con el funcionamiento de esta literal burla al reglamento. Los números 1 y 2 indican válvulas de purga del sistema para eliminar burbujas de aire. 3 y 4 muestran acoples para unir los conductos de poco diámetro con el receptáculo que contiene el aire a presión y el aceite. Además, contienen los microfiltros para evitar el pasaje de partículas extrañas y que pudieran obturar los respectivos conductos. 5 y 6 son los conjuntos resorte amortiguador, con el sistema en la parte superior del émbolo fijador a la estructura. 7 colocado junto al depósito de combustible, recipiente dividido por una membrana que aloja el elemento líquido y que se distribuye a todos los émbolos soportes de los conjuntos amortiguadores. 8. Recipiente secundario de aire comprimido que conecta con el recipiente que está indicado con el número 7. Finalmente, el número 9 es el recipiente de aire comprimido con manómetro. Este recipiente se carga con aire comprimido antes de ponerse en marcha el motor. Un recurso aplicado gracias a un agujero reglamentario que la FISA
por entonces brazo deportivo de la FIA, lo aceptó dentro del reglamento. Esto le posibilitó a Brabham, antes de que los demás copiaran el artilugio, establecer al comienzo del certamen una diferencia en puntos tal que le permitió a Nelson Piquet coronarse campeón mundial por solo un punto y por encima de Carlos Reutemann con Williams. Fue prohibida para 1982. Sin embargo, se permitió reintroducir la suspensión hidroneumática por no mucho tiempo en 1983, a través de un sistema perfeccionado, también de la Citroën, por el Ligier JS21, luego de que previamente se probara antes un sistema neumático a aire comprimido y con sensores que no dio el resultado esperado. Aquí dicho dispositivo neumático solo probado en Jacarepaguá, Brasil, el delantero y el trasero. Suspensión por ballestas. Gráfico de este sistema de suspensión, el cual era muy común en los autos de carrera hasta bien entrado el siglo XX. Como el caso de este detalle de la suspensión delantera de un Bugatti T35. Los autos de competición antiguos utilizaban las ballestas, eran láminas unidas unas a otras y fabricadas en metal. Tenían por objeto el dar elasticidad a los movimientos bruscos que el camino le transmitía al auto. Y este tipo de suspensión provenía originalmente de los vehículos de tracción a sangre, de carretas y carruajes. Muy bien. Hasta aquí llegamos, te invito entonces a ver el próximo capítulo, el referido a los temas con la letra T.